Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gerardo Penas. Soy jefe de área en la Oficina Española de Patentes y Marcas. No pudimos vernos el día de la presentación del curso por problemas técnicos y bueno, espero que resulte útil esta fórmula que he decidido desarrollar, por lo menos en esta clase, para que tengáis un poquito más de tiempo y más facilidades para seguir la asignatura. La parte que me toca ver con vosotros se denomina el reto de la ejecución. Por supuesto, estamos hablando dentro de un entorno de dirección estratégica y de la innovación, estamos hablando de cómo ejecutar la innovación, que parece en principio una fórmula bastante sencilla, pero como veremos, pues no es nada fácil y hay que tener en cuenta cuál es el entorno en el cual vamos a desarrollar la innovación a la hora de decidir cómo ejecutarla de una manera eficaz. No solamente por lo que llevamos hasta ahora, sino em, eh, por el contenido del curso, pues una de las palabras que más habéis oído, la palabra innovación, que es el centro sobre el cual pivota toda la asignatura. Em, Os he puesto también un vídeo que aquí no vamos a reproducir, puesto que espero que lo hayáis visto, bastante interesante sobre reflexiones de un emprendedor en torno a cuál es la conceptualización de la ejecución de la innovación, en qué consiste la ejecución y por qué es tan importante la ejecución. Y hay tres conceptos que él trata que a mí me parecen muy relevantes. El primero, innovar no es inventar. Innovar tiene que ver con un proceso creativo, tiene que ver con un invento, tiene que ver con la creación de un objeto perfecto, si es posible, sobre todo que tenga en cuenta al cliente. Eh, Puede ser que tenga mucha parte de esto, pero no es eso. De hecho, es posible que ni siquiera sea lo más importante estas nociones que hemos visto. Lo que todos estaremos de acuerdo, sin ninguna duda, es que los conceptos asociados a aspectos como creatividad, diseño de objetos, etcétera, etcétera, son muchísimo más interesantes que el aspecto puramente de ejecución o cómo se ejecuta una invención. Entre los aspectos que más me interesa del vídeo para después desarrollarlos o intentar estructurarlos son los que menciona como principales errores en la ejecución de la invención. Y los errores que menciona como especialmente relevantes a la hora de que un proyecto innovador pueda fracasar son, en primer lugar, pensar que inventar es lo mismo que innovar. Y como ya he dicho, aunque la invención está íntimamente relacionada con el proyecto creativo, con la generación de un objeto concreto, la realidad es que innovar va mucho más allá. Innovar conlleva el arduo trabajo de llevar a ese objeto al mercado. Las oficinas de patentes como las en donde yo trabajo está lleno de excelentes inventos, de excelentes invenciones que se quedan simplemente en un papel porque la persona que tiene que ejecutar el llevar este invento al mercado, pues no está preparado para hacerlo. Por lo tanto, el aspecto de la ejecución es clave. Por eso el segundo error que se cita en el vídeo es precisamente ese, es decir, poner todo el foco sobre la idea y sobre el desarrollo de la idea y no enfocarse sobre la ejecución de la idea. Y un último punto es, que suele ser bastante habitual, pues es esencialmente eh, olvidarnos del cliente, que el cliente tiene que estar en el centro, como dice en el vídeo, en el centro de nuestras oraciones. Tienen que ser, tenemos que pensar siempre en cómo va a recibir el cliente nuestras innovaciones. No siempre la recibirá bien a pesar de su interés, no siempre estará preparado para recibirlos, pero debemos enfocarnos en sus necesidades. Esto sucede hasta ahora
pensamos que esto puede, la ejecución puede tener un interés en todas aquellas empresas más relacionadas, o estos errores están relacionados específicamente sobre grandes empresas consolidadas que desarrollan acciones de innovación. Bueno, esto es parcialmente correcto. Es verdad que sobre todo vamos a tratar cómo organizar un proceso de innovación dentro de una empresa ya consolidada, sin determinadas necesidades específicas. Pero no estamos tan lejos de lo que podrían ser empresas un poquito más pequeñas, como por ejemplo las startups. Las startups, pues ya sabéis que tienen un grado de fallo en su supervivencia muy alta. La tasa de supervivencia a los 4 años es realmente baja y prácticamente el 95% de las startups no sobreviven a los 4 primeros años de existencia. ¿Por qué no sobreviven? Bueno, aquí pues un estudio desarrolla cuáles son las principales causas de mortalidad de las startups y en base a encuestas que desarrollan entre fundadores de compañías que finalmente pues fracasaron. Bueno, la primera de la causa, con un casi 42% de los casos, no son, por supuesto, son causas que se pueden acumular, es decir, son causas que fueron mencionados en el 42% de los casos a los cuales se interrogó, es que el producto o el servicio que se ofreció al mercado realmente no era una necesidad como tal. Por eso, el enorme error que supone, igual que sucede en las grandes, sucede en las startups, una falta de foco en las necesidades del cliente. La segunda razón está basada fundamentalmente en falta de liquidez. Eso significa una falta de acceso a fuentes de financiación. Es un problema muy grave en el caso de las startups, es un problema menos grave en el caso de las compañías consolidadas que pueden financiar este tipo de aventuras de alto riesgo con su propio capital, pero son operaciones de alto riesgo con una alta incertidumbre. Y eso es una característica que va a impregnar todo el proceso de ejecución. Otra causa muy relevante y que está directamente relacionada con lo que vamos a contar hoy es un fallo del equipo. Un fallo del equipo que no solamente se da en las grandes organizaciones, sino también en las pequeñas startups que son incapaces de aunar diferentes organizaciones o crear organizaciones que sean multidisciplinares con el fin de tratar de solventar las lagunas producidas por el equipo más tecnológico, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, parece que hay componentes similares, con cada uno con sus características, en los, digamos, errores que se producen en el mundo de la innovación, tanto en empresas de cierto tamaño como trasladado a las startups. Quizás en el caso de las startups hay un problema adicional que es la falta de liquidez, la falta de fuentes de financiación activas y, por supuesto, la falta de experiencia de los emprendedores en este caso. Bueno, al respecto de la implantación, pues este es un vídeo que fue publicado por IBM, en el cual precisamente se concentraban sobre la figura o las lagunas que aparecían en la implementación de proyectos innovadores. Se creaba una figura bastante ridícula que era el Innovation Man y se le preguntaba, pues llevaba una I cosida dentro de su traje y le preguntaban, ¿esa I por qué es? Entonces decía, bueno, pues una serie de cosas como idea, innovation, invention, etcétera. Y se le preguntaba, ¿y la I también es por implementación? Y él decía, bueno,
esa I se me ha olvidado. Entonces se daba la vuelta bastante contrariado porque realmente en esa I no habían tenido en cuenta la implantación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en muchas ocasiones, y además es lógico porque somos humanos, las innovaciones se relacionan sobre todo con ideas. Esto es un concepto evidentemente atractivo, es atractivo para todos, o sea, todos los aspectos relacionados con la creatividad, pues es bastante glamuroso. Estamos hablando de técnicas de desarrollo creativo, estamos hablando de técnicas de brainstorming. Entonces, tener un grupo de gente que está involucrada a la caza de la gran idea, pues es algo relativamente sencillo, es algo relativamente atractivo. Y además se obtienen un reconocimiento explícito porque a todos nos gusta o nos identificamos con personas creativas, personas que han desarrollado una faceta creativa especialmente rica. Pero sin duda alguna la implementación o ejecución es realmente la definición central de innovación, el conjunto de ideas más una ejecución, es el verdadero desafío. Y tanto es así que ya uno de los grandes personajes que desarrolló toda su creatividad, como fue Edison, pues decía que el genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Es decir, ese 1% de creatividad tiene que acompañarse por un 99% de trabajo duro que haga sudar realmente a las organizaciones y a las personas para llevar a cabo una determinada innovación. ¿Cuál es la situación de partida? Pues la situación de partida es que las compañías hacen énfasis sobre todo en este 1% inicial. Sin embargo, es solamente el punto de partida. Y el segundo aspecto es que las compañías, especialmente las compañías consolidadas, no están preparadas para procesos innovadores. Están preparadas para ser muy eficientes en lo que respecta a sus operaciones en el mercado. Aquí hay un conflicto y veremos un poco que es un conflicto natural entre lo que llaman el motor de operaciones y el proceso, el esquema de innovación. Es un choque natural porque las características de uno y de otro son absolutamente antagónicas, con lo cual es difícil que puedan residir o que puedan compartir el mismo territorio dentro de una empresa. Bien, estas dos situaciones de partida son la base de la publicación en la cual está basada mi presentación, que se llama The Other Side of Innovation, Solving the Execution Challenge, por estos dos autores, Vijay Govindarajan y Chris Trimble, que desarrollan toda una serie de recomendaciones en torno a cuál deben ser las mejores opciones a la hora de organizar un esquema de innovación alrededor de una compañía. ¿Qué es lo que vamos a intentar aprender o por lo menos conocer? Pues cómo crear un equipo para una iniciativa innovadora, para desarrollar una iniciativa innovadora en las empresas. Pues quién debe componer el equipo, cómo se estructura, cómo se combina con la parte de operaciones, que ya hemos dicho que tiene un mal maridaje, existe como veremos, unas características diferenciadoras que les hacen escasamente compatibles entre sí, y cómo pueden prevenirse los conflictos existentes entre la parte más innovadora y la parte operativa de una determinada organización. Bueno, el índice de lo que vamos a ver a continuación pues, es el siguiente.
En primer lugar, vamos a analizar cuáles son los principales modelos de innovación, pero en términos de ejecución. Es decir, no modelos de innovación en términos a qué es innovación, cuál es el concepto de innovación, sino modelos de innovación en términos de ejecución. En segundo lugar, se describirán cómo trabajan las organizaciones en términos de organizacionales, por así decir, y cómo esto pues, puede constituir una fuente de conflictos con las operaciones habituales en la empresa. En tercer lugar, se realizará una serie de recomendaciones sobre la forma óptima de construir un equipo para la innovación y de cómo asociarlo de una forma eficaz, que es lo que pretendemos, con el equipo de operaciones. Finalmente, comentaremos algo sobre planificación y conclusiones similares, conclusiones generales. Hay que comentar que realmente los dos aspectos esenciales que hacen que sean compatibles, digamos, el esquema de innovación dentro de una empresa y el esquema de operaciones son que las actividades de innovación, en primer lugar, estén organizadas y, en segundo lugar, estén planificadas. Bien, el primer punto, por lo tanto, vamos a ver cuáles son los modelos de innovación en términos de de ejecución de la innovación. Bueno, en el terreno de los modelos de innovación aplicados a la ejecución de la innovación dentro de la empresa, podemos diferenciar tres modelos esenciales. En el primer modelo, la innovación es un conjunto de ideas más motivación, en el seno de una estrategia general basada en operar de forma eficiente y competir en costes. En estos modelos, el objetivo fundamental es motivar a los empleados mediante su formación, en algunos casos rotación en diferentes puestos de trabajo, con el fin de lograr que los propios empleados sean los artífices de las innovaciones. Normalmente, pues, hay diferentes tipos de premios a la innovación. En algunos casos puede ser un reconocimiento público, en otros casos puede ser reconocimiento salarial, por ejemplo, mediante bonus, que puede ser hasta del 80 al 150% del salario, dependiendo del producto final obtenido en forma de innovación. Bueno, este proceso, este modelo de innovación aplicado a algunas empresas, especialmente empresas grandes, empresas que basan su competitividad en sacar nuevos productos o nuevas gamas de productos, pues está limitada a mejoras continuas del proceso y quizás no sea tan aplicable a innovaciones disruptivas. No podemos esperar que en el seno de una organización que está enfocada esencialmente hacia las operaciones, pues surjan grandes innovaciones de tipo disruptivo, aunque se pueden generar miles de innovaciones. El segundo modelo, que es el que utilizan empresas como John Deere, en el sector de tractores, por ejemplo, o Toyota, parte también de un conjunto de ideas. Siempre, por supuesto, la creatividad o las ideas están en el punto de partida de cualquier proceso innovador. Y existe también un proceso robusto y bien establecido de innovación para lanzar un nuevo producto o proceso al mercado lo antes posible, antes de la competencia, con el fin de aumentar nuestra ventaja competitiva. La limitación de este tipo de modelo es que solo es capaz de producir innovaciones repetidas y organizadas en sucesivas generaciones. Luego veremos algún ejemplo de generaciones. Un sector habitual de este tipo de innovaciones es el sector de los vehículos, el sector de automoción, donde vemos el lanzamiento de diferentes series en forma de generaciones de vehículos. En el tercer modelo, que es un modelo que realmente a todos nos suena muy bien y muy familiar,
Y es que tenemos una gran idea y se la damos o se la soltamos a un líder que pensamos que puede ser capaz de movilizar a toda la organización a su alrededor con el fin de ejecutar esta idea. Bueno, esto es un error, que se ha demostrado en numerosas organizaciones, porque si realmente este líder no es suficiente o no tiene suficiente fuerza para luchar contra lo que da, lo que da de comer al proceso innovador en términos, por ejemplo, financieros, que es la parte operativa. Lógicamente, cuando se trate de compartir, lograr medios y demás, va a resultar muy difícil a esta persona pues, obtener este apoyo absolutamente imprescindible. No se puede, por lo tanto, asumir como tal que este líder va a ser tan relevante que va a ser capaz de atravesar todas las barreras que encuentre. Bueno, todos estos modelos tienen en común que no consideran o de alguna manera minusvaloran un hecho simple e incontestable, y es que las organizaciones ya establecidas pues, no han sido diseñadas para la innovación. Ninguna ha sido diseñada para la innovación. Una empresa organizada y eficiente lo que es una máquina de ejecutar y operar, es decir, de realizar tareas de alto valor añadido de una forma rápida, repetible y medible con el fin de minimizar los costes operativos y lograr poner en el mercado un producto lo más rápidamente posible. Aquí en el libro que hemos mencionado y que sirve de base a esta presentación, se introduce un concepto y es el concepto del motor de ejecución organizacional. Este motor de ejecución organizacional pues es realmente digamos, el corazón que hace que la compañía funcione en lo que sería el business as usual que se llama, es decir, las operaciones habituales que tiene que desarrollar la compañía para obtener beneficios mejorando la productividad. El objetivo fundamental de este motor de ejecución es luchar para que cada tarea, cada proceso y cada actividad sea tan repetible y predecible como sea posible. Claro, si uno piensa en términos de innovación, y ya conocemos bastante de la definición de innovación, pues claro, innovación repetible y predecible, los conceptos de repetibilidad y predictibilidad son bastante contrarios o antitéticos al concepto de innovación. La innovación, por definición, es impredecible y es incierta. Por lo tanto, siempre existirá un conflicto, y esto es un hecho, entre lo que será el motor de ejecución organizacional y la organización del proceso de innovación propio de la empresa. Bueno, sin embargo, este conflicto aparente entre el motor de ejecución y el sistema de innovación, pues es lo que debe superarse para que la ejecución de la innovación sea posible. El concepto de que la innovación debe suponer una ruptura del sistema organizacional es un poco peligroso por tres motivos fundamentales. En primer lugar, porque los gestores del sistema de innovación necesitan al motor de ejecución, que es el que apoya la innovación contribuyendo con los medios financieros que genera. Realmente quien genera los medios financieros para desarrollar un proyecto innovador es precisamente el motor de ejecución organizacional. Además, adicionalmente, los planes de innovación, en muchos casos, y veremos que de forma ideal en todos los casos que fueran posibles, se apoyan sobre activos o capacidades relacionados con el motor de ejecución, como por ejemplo el marketing o la fuerza de ventas o la imagen de marca. Están íntimamente relacionados con el motor de ejecución organizacional, y el proyecto de innovación no puede vivir de espaldas a estos activos absolutamente esenciales.
En segundo lugar, pues el fomento del antagonismo entre el motor de ejecución y el sistema de innovación hace que los gestores del motor de ejecución organizacional se pongan a la defensiva. Pueden sentir peligro, pueden incluso contemplar que hay un peligro objetivo sobre el puesto de trabajo que están desarrollando y por lo tanto deciden luchar. Como tienen mucho más tamaño y mucha más fuerza porque de su funcionamiento depende la supervivencia de la propia empresa, lo más probable es que ganen. Y en esa ganancia el proceso de ejecución pierde y la pérdida del proceso de innovación supone que éste desaparezca y perezca. Y en tercer lugar y finalmente, pues romper las reglas está vinculado al proceso de innovación. Muchas veces pensamos que hay que romper las reglas o hay que tener un enfoque profundamente rupturista. Suena como que no es necesario tener reglas, ¿no? Pero la innovación, aunque debe ser evaluada de forma diferente, no hay ninguna razón por la cual en el proceso de innovador los innovadores no puedan ser tan disciplinados como los responsables del motor de ejecución operacional o que no se les pueda exigir una adaptación a las reglas operativas del motor de ejecución operacional. Aunque el concepto de romper las reglas pues, suena muy bien, es muy atractivo, suena muy juvenil y muy rompedor, pues lo cierto es que en la práctica se ha demostrado que no es un enfoque bueno para hacer que una innovación tenga éxito, suceda y por lo tanto llegue a ejecutarse. ¿Cómo se resuelven estos antagonismos, aparentes antagonismos? Bueno, pues estas incompatibilidades o antagonismos entre ambas filosofías subyacentes del motor de ejecución organizacional y del proceso de innovación se resuelven incluyendo dos aspectos en la innovación que son los que vamos a desarrollar. Por una parte, la organización, la construcción de un equipo y en segundo lugar, esencialmente, el efecto de la planificación. Estos dos aspectos deben de estar involucrados dentro del proceso de innovación para intentar resolver las evidentes incompatibilidades entre la ejecución o la organización o el business as usual, el business a futuro, ¿no? La innovación, ¿no? La ejecución de la innovación. Bueno, volviendo a las incompatibilidades entre ambas filosofías, como hemos dicho, la forma de resolverla, esta incompatibilidad, debe ser incluyendo en la innovación la organización y la planificación. Establecer vínculos entre la misión, los objetivos y la estrategia en el lado de las operaciones con el concepto de idea y líder que, como hemos visto, está profundamente sobreestimada. Hay un concepto que ya hemos visto, un tipo de modelo donde pensamos que el líder es capaz de solventar pues, prácticamente todos los problemas existentes en el enlace entre la misión, objetivos y estrategia del negocio y los procesos de innovación. Por otro lado, el diseño de la organización, el diseño organizacional debería ser replicado creando un equipo y una planificación de la innovación. Es una idea que a menudo, muy frecuentemente, es rechazada por los innovadores porque piensan que realmente se están creando unas restricciones o unas limitaciones en su capacidad creativa que es completamente innecesaria. Bueno, esto es así, debemos hacerlo así para que las posibilidades de ejecución de la innovación sean un éxito, aunque, digamos, las necesidades, dependiendo de la filosofía subsistente de cada empresa, pues puedan tener diferentes estructuras, tanto en la organización de la innovación como en la forma de planificarla. En resumen, la innovación necesita un equipo propio y separado y un plan específico que pueda desarrollar.
¿Cómo se construye un equipo? Hemos visto que necesitamos una organización relativa a innovación, hemos visto que también necesitamos un plan adecuado y vamos a ver cómo se construye en equipo. ¿Por qué no sería una buena idea simplemente pedir un equipo interno dentro del motor de ejecución de operaciones que se dedica a innovar? Cogemos a un grupo bastante eficaz de personas que conocemos y que se conocen entre sí, que forman un grupo bastante homogéneo, que sacamos del sector de operaciones y les ponemos en el sector de la innovación. Bueno, pues esto sería un error, fundamentalmente porque sus componentes, las personas que hayamos elegido, no están preparados para salir de los rígidos límites de su especialidad. Son personas súper especializados. E innovar requiere exactamente lo contrario, conlleva pensar de forma totalmente diferente, lo que llaman en thinking out of the box, o sea, necesitamos un pensamiento completamente diferente. Por lo tanto, a pesar del esfuerzo y del coste extra que siempre conlleva, hay que formar un equipo dedicado. Es preferible siempre formar un equipo dedicado. El equipo interno, si eligiéramos la opción del equipo interno, nos enfrentaríamos a dos limitaciones primordiales. La primera, se puede intuir, es de tipo intuitivo. Es que para llevar a cabo una tarea es necesario que los componentes del equipo cuenten con las habilidades necesarias. En el caso de los equipos internos, lo que vamos a hacer es sobreestimar sus capacidades por las tareas que desarrollan en el terreno de las operaciones. Evidentemente vamos a juzgar muy bien a las personas porque trabajan muy bien, pero trabajan muy bien en el terreno de las operaciones. No sabemos si las capacidades en el terreno de las operaciones pueden ser exportables al terreno de la innovación. Más bien, podemos sospechar y acertaríamos que es todo lo contrario, es decir, que no son exportables, sino más bien un problema, ya que las habilidades generadas en el terreno de las operaciones respecto a las habilidades necesarias para desarrollar un proyecto de innovación. Por otra parte, hay una serie de relaciones previas entre las personas elegidas, relaciones de trabajo, que limitan sus capacidades de trabajo en común en un entorno completamente diferente. Es decir, las sinergias que se producen en ese equipo seleccionado en el entorno de operaciones no se reproducen en el entorno de innovación, porque cada uno tiene unas características súper especializadas en el entorno de operaciones que les han hecho convertirse en un grupo de trabajo muy eficaz, porque es la eficacia y la rapidez lo que se persigue, mientras que en la innovación el objetivo que perseguimos es radicalmente distinto y por lo tanto puede ser incluso un problema que el equipo de trabajo esté trabajando de forma unida. Por tanto, si las relaciones de trabajo en el motor de operaciones son inconsistentes con lo que se requiere en el proceso de innovación, entonces lo que tenemos que hacer es dedicárselas a personal dedicado. Bueno, ¿de qué depende esta inconsistencia, ¿no? O sea, ¿por qué las relaciones de trabajo en el motor de operaciones pueden ser inconsistentes con lo que se requiere en el proceso de innovación? Pues hay esencialmente tres factores. En primer lugar, la profundidad del cambio. En segundo lugar, el equilibrio de poderes entre lo que requieren los usuarios y la organización. Y finalmente, el ritmo de operación. Bueno, en el primer caso, es decir, en lo que hemos denominado profundidad del cambio, pues se trataría de realizar cambios en los diseños de gran profundidad, ¿no? Eso sería algo inconsistente con lo que está acostumbrado a realizar el personal del sector de operaciones. En el segundo, es decir, en el equilibrio de poderes entre lo que requieren los usuarios y la organización, se trataría de ofrecer a los usuarios nuevas propuestas de valor. Tampoco parece claro que el personal de operaciones sea capaz de imaginar qué es lo que requieren nuestros clientes. Y finalmente, en cuanto al ritmo de operaciones, pues en muchas ocasiones se trataría de cambiar radicalmente el ritmo de la innovación, tanto en tiempo como en presupuesto. En lugar de conseguir un nuevo, por hablar de un sector como el de los tractores, un nuevo tractor cada 5 años, con un presupuesto de 10 millones de dólares,
pues tendríamos que sacar un nuevo tractor con una gama nueva cada 6 meses con un presupuesto de 2 millones de dólares. Evidentemente, estas tres características dentro del proceso de innovación son totalmente inconsistentes con lo que puede ofrecer un grupo de trabajo, por bueno que sea, sometido a la presión de las efectividad o a la esclavitud de la eficacia de las operaciones. Bien. Bueno, aquí algunos ejemplos concretos de cambios de diferentes modelos dentro de la ejecución de la innovación, ¿no? En este caso, pues como vemos, esta innovación eh, sí que puede ejecutarse por las propias personas que han desarrollado, que están dentro del sector de las operaciones. Sería una innovación del tipo 1 desarrollada por las propias mejoras que pueden hacer las propias mejoras de tipo no disruptivo, sino de mejoras adicionales que se podrían hacer por parte de miembros de la propia organización. Estos son dos versiones del Toyota y como veis, pues hay pequeñas modificaciones en el styling, en la parte externa de la carrocería del vehículo para darle un enfoque mucho más atractivo. Como por ejemplo, darle elementos más oscuros o cambiar el estilo de las luces o cambiar las llantas, por ejemplo. Bueno, Toyota también ofrece otro tipo de modelos de innovación, como por ejemplo, entraría dentro de lo que sería el modelo tipo 2, donde podríamos, o Toyota sería capaz de producir innovaciones repetidas que se organizarían en diferentes generaciones o en este caso en diferentes modelos, cada uno de ellos destinado con una serie de características destinados a públicos diferentes, ¿no? En este caso, pues podrían utilizar o podría ser equivalente a un modelo 2. Innovaciones más rupturistas y que ya requerirían un equipo sin duda alguna especializado, pues son como estas, donde se asocian con una empresa de aviación pues para lograr desarrollar un sistema de taxis aéreos, ¿no? Y hacer una realidad algo que todavía el público no estamos preparados para asumir. Y algo más a futuro, muchísimo más rupturista, es aprovechando su experiencia en el sector de automoción, es pensar en lo que se denominan smart cities, o sea, las ciudades inteligentes, donde todo el mundo está interconectado con vehículos autónomos, tecnología inteligente, robots, control de la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues Toyota también está pensando con equipos, en este caso de ejecución de innovación específicos, en este tipo de innovaciones más rupturistas. Bueno, en conclusión, pues dependiendo de los tres componentes que hemos visto, de las tres grandes inconsistencias que no pueden ofrecer el equipo operacional dedicado a operaciones, profundidad de cambio por un lado, el equilibrio de poderes y el ritmo de operaciones, lo que en conclusión sacamos es que necesitaremos un equipo dedicado con un porcentaje de personal compartido, puesto que será bueno, siempre es bueno que en determinadas situaciones podamos hacer uso de las capacidades y de las habilidades del personal que sí que existe dentro del ámbito de las operaciones. A ese grupo específico lo denominaremos personal compartido.
Bueno, pasaremos a continuación a ver cómo se configura un equipo de proyecto. Bueno, ¿cómo se construye un equipo de proyecto? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que no hay una receta única sobre la construcción de un equipo. Hay organizaciones en las cuales el equipo de ejecución asumirá todas las tareas de innovación y hay otras en las que el equipo dedicado las desarrollará sin ayuda del equipo compartido. Sea como fuera, independientemente del tipo de construcción de equipo que queramos realizar, los pasos para construir el equipo son, en primer lugar, dividir el trabajo. Es decir, decidir cómo se dividen las responsabilidades entre en la ejecución de la innovación, en la ejecución de la iniciativa innovadora, entre el equipo dedicado por una parte, el personal compartido por otro. El segundo paso sería ensamblar el equipo dedicado, ¿no? Determinar pues, quién servirá en el equipo dedicado, contratar a las personas adecuadas, decidir cuáles son las características que necesitamos para desarrollar esta innovación y cómo definir los roles y responsabilidades de estas personas que pertenecen al equipo dedicado. Y finalmente, importantísimo, gestionar la relación. O sea, consiste en establecer expectativas claras para cada parte, es decir, para el equipo compartido y el equipo dedicado, y si se producen, que se van a producir, pues mediar en los conflictos inevitables que surgen entre los dos equipos. Bueno, dividir el trabajo. Bueno, a la hora de dividir el trabajo es esencial ser conscientes de las limitaciones del motor de ejecución de las personas que componen el motor de ejecución operacional para desarrollar innovaciones. Por una parte, tenemos que dar toda la responsabilidad posible al equipo compartido, pero no sobreestimando sus capacidades por lo que hace en el terreno de las operaciones. Es decir, no porque se sea muy bueno en el terreno de las operaciones, supone que van a ser muy buenos en el terreno de la ejecución de la innovación. Hay que recordar pues, que este tipo de personas, este tipo de equipos están diseñados para la eficacia y normalmente serán equipos súper especializados a los que les costará salir de los límites de esta superespecialización. Y además, como hemos comentado antes, las relaciones de trabajo construidas para desarrollar una operación de forma eficaz pueden resultar inconsistentes para desarrollar una innovación en términos de profundidad del cambio, equilibrio de poder con las demandas de los usuarios y ritmo de operaciones. También, por último, tenemos que tener muy presente que el equipo de innovación no es el equipo dedicado, sino la asociación del equipo dedicado con el personal compartido. Es decir, el equipo dedicado y el personal compartido componen el equipo de innovación. No es solamente el personal dedicado el que es el equipo de innovación, sino el grupo. Por eso será tan importante crear figuras mediadoras para resolver los conflictos que inevitablemente aparecerán entre ambos. El segundo paso consiste en ensamblar el equipo dedicado. Bueno, un equipo dedicado solo tendrá éxito si es capaz de superar un fenómeno, en este caso negativo, que se denomina memoria organizacional. Un equipo dedicado puede comenzar comportándose como un equipo de ejecución, puesto que los individuos que conforman el equipo dedicado tienen memoria, es decir, tienen la memoria de cómo funcionan las cosas dentro de la organización. Las organizaciones tienden a crear subgrupos que copian los modos que ya existen, incluso cuando intentan conscientemente no hacerlo. La típica frase de esto siempre se ha hecho así aquí. Entonces, bueno, eso puede contaminar al equipo dedicado si intentan o si importan estos modos de hacer las cosas que se hacen dentro de la organización.
Para la selección del equipo dedicado hay que tener en cuenta fundamentalmente tres aspectos. En primer lugar, hay que saber perfectamente cuáles son las habilidades que realmente se necesitan. Tanto habilidades específicas, por ejemplo, conocimiento individual, las capacidades propias, las experiencias que se han desarrollado, experiencias anteriores específicas en temas de innovación, conocimientos de gestión de la innovación. Por ejemplo, una empresa de ropa podría requerir unas habilidades específicas o conocimientos específicos en materiales avanzados porque tiene la intención de lanzar unos nuevos tipos de ropa. También necesitas identificar cuáles son las habilidades genéricas que vas a necesitar, que son las habituales en estos terrenos de la innovación. Por ejemplo, creatividad, cuestionar lo establecido, proponer soluciones no tradicionales, un poco un pensamiento lateral que permita buscar soluciones rupturistas. El segundo aspecto que tendremos que tener en cuenta es que tendremos que contratar a los mejores, estén donde estén, que encajen en esas habilidades, dentro de esas habilidades que hemos identificado. Como tercer punto, necesitamos seleccionar un modelo ejecutivo y encajar un modelo organizativo y encajar las piezas. Por ejemplo, cuál va a ser la estructura de reporting, cuáles van a ser la toma de decisiones y cuál es el papel de las tomas de decisiones, cuáles son las descripciones de los diferentes trabajos, establecer un mapa de procesos, establecer formas de medir la ejecución de los diferentes proyectos, establecer planes de compensación, etcétera. Sin embargo, a la hora de poner en marcha estas estructuras, pues existirán muchas presiones para tomar decisiones que son incorrectas y que a la larga acabarán con la innovación. Algunas de ellas se representan en la siguiente transparencia, en la siguiente slide. Estas son las trampas en las cuales se puede caer al construir el equipo dedicado y que pueden acabar terminando con el proceso de innovación. La primera trampa es aplicar un sesgo para los de dentro, es decir, tender a dar una ventaja adicional a los que provienen, a los que indican un determinado puesto para el equipo dedicado, pero que provienen del sector operacional de la compañía o de la organización. Claro, es fácil aplicar ese sesgo, primero porque conocemos a las personas, que tenemos un alto grado de familiaridad con estas personas que además están familiarizadas con la organización interna de la compañía. Es cómodo hablar con ellos, es cómodo trabajar con ellos porque ya tienen resueltos muchos problemas, no tenemos que explicarles muchos problemas relacionados con la forma de actuar en la organización. Tienen experiencia y por lo tanto la reorganización interna es mucho más sencillo. Conocen cuáles son los criterios de compensación y por lo tanto los aceptan de antemano, no van a discutir sobre los criterios de compensación puesto que los conocen y los aceptan. Y luego es una forma de establecer como una opción de futuro, una especie de carrera profesional a los propios empleados del sector de operaciones, ¿no? Es una forma de dar oportunidades atractivas a tus propios empleados. Sin embargo, pues hay una serie de riesgos que se pueden correr pues, al hacer esto, ¿no? En primer lugar, pensar, ¿son realmente las personas que necesitamos? ¿Son realmente las mejores en las habilidades que hemos definido y que queremos desarrollar el proyecto de innovación o no? En segundo lugar, seguro que tienen memoria organizacional y tenderán a aplicar el de no voy a cambiar algo que siempre se ha hecho así y que funciona, ¿no? Entonces, eso será un problema, es decir, que traen consigo la memoria organizacional y, como hemos dicho, es dañina importarla dentro de nuestro proceso de innovación. En segundo lugar, otro sesgo que podemos encontrarnos es el de adoptar definiciones formales que ya existen, de roles y responsabilidades. Bueno, esto es muy cómodo, evidentemente, pero puede frenar el desarrollo del programa de innovación.
Para evitar este sesgo debemos de utilizar definiciones y títulos propios, incluso cambiar las definiciones y los títulos que aparecen en operaciones, pues puede ser un aspecto diferenciador para el éxito del programa de innovación, incluso buscar un espacio físico completamente diferente. Otro sesgo es reforzar la preponderancia de los centros de poder del motor de ejecución. Bueno, no hay por qué asumir que los centros de poder del sector del motor de ejecución tienen que ser los mismos en el caso del equipo dedicado, ¿no? Es bastante habitual, por ejemplo, en empresas del sector de consumo, pues que el centro de poder del motor de ejecución se encuentre en la fuerza de ventas o en el marketing. Hay que pensar que si trasladar esto es un problema para el equipo dedicado, es decir, si trae ventajas no hay problema, pero si esto puede ser un problema para el equipo dedicado, hay que corregirlo de forma explícita mediante la creación de un sistema de toma de decisiones o asignando a personas o asignando a las personas con mayor liderazgo, mayor capacidad de liderazgo a otras áreas. La cuarta trampa o el cuarto sesgo que se puede producir al construir el equipo dedicado es evaluar la ejecución basándose en indicadores existentes. Bueno, sabemos que evaluar la ejecución de una compañía a través de lo que se llama KPIs, los Key Performance Indicators, los indicadores de ejecución clave, pues es un proceso complejo, lleno de problemas y además al estar vinculado generalmente al salario, pues es un tema extraordinariamente delicado. Es difícil exportar o importar del sector de operaciones al sector de innovación, que es completamente distinto, estos Key Performance Indicators y mucho menos ligarlos al salario. Por lo tanto, será necesario encontrar indicadores de ejecución que identifiquen muchísimo mejor el avance en la iniciativa innovadora. Y difícilmente podemos pensar que estos pueden ser los mismos que los existentes en el proceso de ejecución. Otro aspecto, otro sesgo es fallar al crear una cultura diferente. En este caso pueden existir dos problemas. La primera, que el equipo dedicado adopte las restricciones culturales establecidas en la compañía, ¿no? Por ejemplo, imaginemos una compañía que tenga como problema la calidad es lo primero, la calidad es lo más importante. Bueno, pues esto puede ser un problema porque si adoptamos esa cultura podemos crear restricciones a la creatividad. ¿Puede ser un problema? Puede que no, pero si es un problema no debemos de importar esta cultura, sino imponer una cultura propia. El segundo problema puede ser, se refiere a que la cultura innovadora adaptada por el equipo dedicado puede ser demasiado rompedora y da una imagen mala al equipo de operaciones. Imaginemos que la cultura que quieren imponer en el equipo dedicado es pues, el equipo de innovación va a ser rápido, creativo y antiburocrático. Bueno, por contradicción, el equipo de operaciones puede pensar que el equipo dedicado le está dedicando pues unos adjetivos absolutamente negativos, ¿no? Es decir, pueden asumir que el equipo dedicado les está considerando que son lentos, hiperburocráticos y hieráticos. Y por lo tanto se crea un mal ambiente de principio en un terreno en el cual tiene que haber una cooperación ágil entre los dos mundos. Otro aspecto es el uso de procesos existentes. Bueno, el proceso innovador, desde luego, no puede copiar los procesos rígidos basados en la búsqueda de la eficiencia del motor operacional, salvo que de una forma bastante excepcional pudieran encajar en el propósito final de la ejecución de la innovación. Y por último, sucumbir a la tiranía de la conformidad. Adaptarnos por comodidad y porque es más fácil a los esquemas preestablecidos del motor operacional. Cuando la clave de todo es que la construcción de un equipo dedicado, innovador, tiene que ser un proceso incómodo. Tiene que ser un proceso incómodo para la organización, puesto que se trata de introducir dentro de unos esquemas que no existen un elemento extraño con el cual deberemos convivir para el éxito del proceso innovador.
Bien. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que tenemos que, en este caso, una vez ya hemos determinado que tiene que haber un personal dedicado y un personal compartido, hemos construido un equipo adecuado, y ahora necesitamos gestionar esta relación. Los elementos indispensables para llevar a cabo una colaboración fructífera entre el personal compartido y el personal dedicado son fundamentalmente, primero, generar un liderazgo positivo y conciliador, tratando de llegar a acuerdos entre las partes, intentando llegar a acuerdos por consenso si es posible. Y en segundo lugar, la supervisión constante por parte del equipo gestor para evitar adelantarse a los conflictos. ¿Qué conflictos entre las dos partes pueden aparecer? Pues los conflictos son esencialmente, por la experiencia extraída del estudio de diferentes organizaciones, de tres tipos. El primer desafío, el primer conflicto es la competencia con los gestores del motor de operaciones por recursos. Estamos en un ambiente de recursos escasos, los recursos siempre son escasos, por lo tanto habrá una competencia real entre los gestores del motor de operaciones y los responsables del proceso de innovación por los recursos. El segundo desafío es la competencia por el tiempo, la energía y la atención personal compartido. Y el último desafío, el desafío final, es la falta de armonía en la relación debido a la presencia de intereses distintos.